Estábamos hablando un poco de redes sociales y le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, nuestra invitada del día de hoy, Leonela Catalini, legisladora del Frente Progresista, a ver si es Twitcher, si va más por Twitch o por dónde va. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? La verdad que no incursioné todavía en Twitch, perdón, pero ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. ¿La política también se va ayornando un poco también a las nuevas maneras de comunicar y todo eso? Sí. ¿O ves que no? No, yo creo que sí. Bueno, ustedes hay un grupo de sí. legisladores jóvenes que... Sí, y además creo que la política tiene que ayornarse definitivamente. Me parece que es obligación de todos y las redes sociales, por supuesto, que son una manera de ayornarse y también una manera de estar más cerca y más en contacto con la gente, así que está bueno que pase. Y llegar a determinados públicos, Exacto. ¿no? Llegar a determinados públicos, saber de qué está la gente hablando y creo que también es una forma de participación social que está buena. Bueno, se vienen sesiones extraordinarias. Uno de los proyectos que se puede debatir es el tuyo vinculado a la emergencia en seguridad. Exactamente. ¿Qué expectativa tenés? A ver, nosotros lo dijimos desde siempre, queremos colaborar con el gobierno, entendemos que estamos atravesando una crisis inusual, inusitada y gravísima en términos de seguridad en la provincia de Santa Fe y en virtud de ello, y también en virtud de que el gobernador reclamaba algo que era falso, porque el gobernador hasta hace muy poco tiempo reclamó algo que ya tenía. Recordemos que él tuvo emergencia en seguridad hasta el 1 de octubre y lamentablemente no la ejecutó. Pero en términos de esa buena voluntad y de querer apostar a un proceso nuevo en la provincia de Santa Fe, a que el diálogo político prime y las soluciones en conjunto también primen, presentamos este proyecto que tiene que ver con darle al Ejecutivo la posibilidad de agilizar los mecanismos para que efectivamente ejecute de una vez por todas la plata, el presupuesto que la legislatura le da y que ojalá sea en favor de todos los santafesinos. ¿Hay otro proyecto también en el Senado? Sí, exactamente. Hay un proyecto del senador Calvo que ingresó con posterioridad al mío y también hay un proyecto del senador Pirola para declarar la emergencia del servicio penitenciario. ¿Pudiste verlos como para ver en qué pueden coincidir o en qué se pueden mejorar los proyectos? Sí, son similares. La verdad que el mío ingresó en octubre, los otros dos ingresaron en noviembre y son bastante similares. Creo que hay varias afinidades por ahí. Quizás difieren un poco con respecto a los montos y también a la necesidad de control. En nuestro plantea requisitos de control que quizás son mucho más extensos, pero bueno, me parece que hay voluntad política de poder avanzar. Hoy tenemos justamente una reunión con el ministro Elaña donde queremos saber si efectivamente el gobierno quiere la emergencia y en qué la va a gastar. A nosotros nos preocupa saber en qué la va a gastar y cómo, porque le estamos dando nuevamente herramientas a este gobierno que ya les dimos y que vimos cómo han fracasado una vez tras otra. Hace poquito recordábamos los famosos 3.000 millones que el gobierno nacional envió a la provincia. La verdad que venimos de una licitación que fracasó, de otra licitación donde la provincia de Santa Fe tiene que poner más dinero todavía porque hoy esa plata ya no alcanza y con más plata vamos a comprar prácticamente la mitad de las cosas. Entonces nosotros tenemos voluntad política de darle al gobierno las herramientas que sean necesarias, pero también queremos saber cómo y quién va a ejecutar ese dinero, porque hoy venimos de un Ministerio de Seguridad que está prácticamente desguazado, donde conocemos muy poquitos funcionarios y donde vemos que hay una flaqueza política importante. ¿A qué atribuís vos que se haya ejecutado un poco más del 50% del presupuesto? Ayer aportaba este dato Federico Angelini, que hablaba con nosotros, a una mala praxis, digamos, de la gestión del logístico del Ministerio de Seguridad, al contexto, digamos, que hoy hay precio para un precio X y mañana el precio puede ser un 30, un 20, un 30% más alto, porque es insólito que en un área tan sensible esté tan subejecutado un presupuesto. ¿Vos a qué lo atribuís? Primero decirte que ojalá la subejecución sea del 50%, porque la verdad que lo que vemos es que en el 2020 llegaron a ejecutar casi el 20% y en 9 meses del 2021 no llega al 12%. Entonces es mucho más que insólito y tiene que ver, creo, por supuesto, con falta de voluntad política y después con algo que lo venimos diciendo hace mucho. Digo, no se puede hacer demagogia con la seguridad. Eso es lo que hizo el gobernador Perotti desde que ganó las elecciones. Prometió la paz y el orden, prometió a los santafesinos espejitos de colores, pero no tenía equipo y no tenía plan. Entonces, cuando eso pasa, lo que estamos viendo, y cuando desde el Ministerio de Seguridad se dedicaban a hacer espionaje ilegal, evidentemente, de acuerdo a lo que dice la justicia, en vez de a gestionar, pasa lo que estamos viendo. Pasa que aumentan las cifras de los delitos, pasa que aumenta la violencia, pasa que aumenta la inseguridad y además no se gestiona, porque lo que vemos del gobierno de Perotti en prácticamente todas las áreas, pero por supuesto que la seguridad es la que más nos preocupa, es la falta de gestión que ya es una marca de este gobierno de Perotti.
¿Cómo serían los plazos de acuerdo a los proyectos tanto del Senado como el tuyo para empezar a ejecutar justamente esta emergencia o esta herramienta que tendría el gobernador? ¿Cuáles serían los plazos? Bueno, nosotros estamos planteando una emergencia que sea por un año, hasta el 31 de diciembre del año 2022, y que tenga a mitad del año que viene, a los 6 meses de cumplir ese plazo, un control por parte de la legislatura para poder efectivamente saber si se gastó la plata, si se realizaron las gestiones, cómo vienen esas gestiones, que el ministro nos cuente y a partir de ahí continuar hasta fin del 2022. ¿Extraoficialmente mantuvieron algún contacto con gente del Ministerio de Seguridad? Porque recién mencionabas esta situación que van a tener un contacto con Laña, pero antes de eso, ¿hay contactos extraoficiales? ¿Hay alguna respuesta respecto de esta subejecución? ¿Hay algo que haya respondido ese 12% insólito como se plantea? No, ojalá. Lo venimos diciendo hace mucho. Creo que a este gobierno no solo le falta gestión, sino que le falta diálogo. Y no solo con la oposición, sino entre los mismos partes del gobierno. Digo, tuvimos un gobernador y una vicegobernadora que no se hablaron durante mucho tiempo, que fueron en listas separadas, un ministro de gobierno que no sabemos si sigue siendo ministro de gobierno o no, que manejaba las cárceles pero que no se hablaba con el ministro de seguridad. Entonces, ante esa desolación política que hay en el propio gobierno, claro, por supuesto que entendemos que no se dialogue con la oposición, pero creo que los santafesinos es algo que no resisten más. Ojalá esta sea una nueva etapa, ojalá sea un nuevo comienzo de trabajo conjunto. Vamos a estar para ello, pero también vamos a estar para controlar y para decir lo que consideramos que está mal, y por supuesto que la subejecución va a ser un tema que vamos a seguir de cerca, como venimos haciendo esta parte, lamentablemente sin respuestas. Obviamente empezaría a regir esta emergencia apenas sea aprobado. Sí, por supuesto que si logramos que se apruebe y hay consenso para ello, y también, digo, si nos satisfacen las respuestas del ministro Laña en el día de hoy, donde vamos a preguntarle, entre otras cosas, por qué la subejecución y si tiene alguna propuesta y algún plan de trabajo para que esto no vuelva a ocurrir, de darse la emergencia empezaría a regir inmediatamente. ¿Qué supone la emergencia? Digamos, evitar un proceso, digamos, burocrático largo, licitatorio y reemplazarlo por una compulsa de precios más express, digamos, en términos más medio rápidos. En ligeros. términos rápidos, y digo, para que se entienda exactamente. Por supuesto que requiere un dinero extra y además agilizar todos los procedimientos administrativos y jurídicos para que las compras y los procesos de licitación puedan realizarse mucho más rápidamente. Con control del Tribunal de Cuentas. Con control del Tribunal de Cuentas y de una comisión bicameral compuesta tanto por diputados como senadores. ¿Crees que hay un cambio de actitud en el Ejecutivo después de esa convocatoria de reunión? Bueno, esta semana nuevamente con convocatoria a legisladores nacionales. Es la primera vez que vemos 19 diputados, 3 senadores, con 4 ministros, con el gobernador. ¿O es más una foto para el momento, para descomprimir algunas situaciones? Nosotros siempre valoramos el diálogo político. Creo que es un buen signo que el gobernador Perotti en tiempos de crisis reconozca de alguna manera que está solo, reconozca que necesita coordinar con los otros poderes del Estado. Lo que no queremos es que esto sea simplemente una foto en un momento de crisis y que después no pase más nada. Nuestro gobierno, y lo decíamos siempre, había instaurado una Junta Provincial de Seguridad donde con asiduidad nos juntábamos a analizar la situación, a pensar soluciones en conjuntos. Y por supuesto que digo, esa no es la solución al problema de la seguridad y eso está claro, pero sí es la solución a avanzar en términos de diálogos políticos e institucionales. Y es lo que le ha faltado a este gobierno durante mucho tiempo. Ojalá, como te decía, digo, esto no sea solo una foto, sino que sea un cambio efectivo en la actitud del gobernador Perotti de poder conducir hacia adelante un proceso que nos lleve a mejor puerto, pero que sobre todo, digo, le lleve tranquilidad a los santafesinos. Y me parece que eso es lo que está faltando y que a pesar de las fotos no estamos viendo acciones concretas que mejoren eso, porque la verdad que si le preguntamos al ministro cuántos efectivos federales hay en la provincia, no sabemos. Si le preguntamos cómo es la coordinación con esos efectivos federales, no sabemos. Si le preguntamos cuál es la situación del parque automotor o de la prevención, no sabemos. Digo, el último día, cuando fue la balacera en el establo en la ciudad de Rosario, había en la ciudad de Rosario 33 patrulleros. Para una ciudad de 1,5 millones de habitantes había 33 patrulleros que estaban custodiando o haciendo prevención en la ciudad, cosa que es inadmisible. Entonces, la foto está bien, el diálogo está perfecto, pero también tiene que haber gestión. Laña sigue gozando de ese crédito como al principio cuando reemplazó a Marcelo Zaini. Hablaban de, bueno, no es lo mismo el trato que está teniendo Laña y hablaban de, bueno, todavía había puentes con la oposición. ¿Siguen estando esos puentes hoy?
Nosotros siempre decimos que los puentes están y que estamos a disposición para ello. La verdad que vemos que venimos de un gobierno donde en el propio Ministerio de Seguridad había internas importantísimas, reconocidas en off por algunos de ellos, donde se decía que incluso algunas subejecuciones eran parte de algunos funcionarios anteriores que no dejaban al gobierno funcionar. Bueno, creo que hoy hay un cambio, ojalá que eso no ocurra más, pero necesitamos mucha más rapidez. O sea, hoy llevamos ya más muertos que en el 2014, si analizamos la curva de homicidios. Entonces, el crédito, la confianza y la voluntad política de mejorar está y nos van a encontrar siempre en ese mismo lugar, pero me parece que un gobierno que le prometió a todos los santafesinos la paz y el orden tan livianamente como lo hizo, debería estar gestionando mucho más eficiente y rápidamente. ¿Le preocupa la situación del ministerio que conducía Saín y la causa y la investigación que está en curso vinculada a supuesto espionaje o perfiles de políticos, de familiares de políticos, de empresarios, de periodistas? Sí, por supuesto que sí, lo dijimos en varios lugares. Digo, no escuchábamos hablar de eso desde por lo menos el advenimiento de la democracia. Hace mucho tiempo que no escuchamos hablar que desde el Estado se espíe, se investigue ilegalmente a funcionarios, a opositores, a empresarios, a periodistas. Entonces, y lo que más me preocupa en virtud de eso es el silencio del gobernador, que no dio una declaración, una explicación lo suficientemente necesaria sobre un hecho de tal magnitud. Creo que esto estaba pasando en el Ministerio de Seguridad, en la jefatura de gobierno de Rosario, a muy pocos pasos de la oficina del propio gobernador. Entonces, creo que la actitud en respecto de eso debería ser mucho más activa, debería estar el gobernador en la justicia pidiendo que se acelere la causa, aportando pruebas, sabiendo qué pasa. Pero bueno, es lo que lamentablemente nos acostumbramos en Santa Fe a que nadie del gobierno dé la cara por nada. Ahora, ¿tenían algún tipo de presunción ustedes de que esto estaba pasando? Porque yendo hacia atrás ahora, uno recuerda algunos chispazos entre el exministro y algunos legisladores donde se hablaba de esto, ¿no? De hecho, fue Saín a la legislatura, cuando fue a la legislatura, a la Comisión de Acuerdos, que sos miembro, sos parte, dijo, ¿no? Él mismo dijo, las carpetas de Saín, ustedes dicen que yo tengo carpetas. O sea, ¿era un rumor que circulaba de que existía algo así? ¿O qué información tenían ustedes? Bueno, era un rumor, por supuesto que era algo que ante un rumor nosotros no podemos hablar tan livianamente sobre un rumor de tamaña magnitud. Estamos hablando que desde el Estado se hacía espionaje ilegal, entonces no es algo tan liviano. Ahora, estos rumores existían, lo han dicho propios periodistas, en su caso Marona lo ha dicho un montón de veces, hemos visto todos como públicamente Saín se dedicó a, de alguna manera, a pelearse y a amenazar a muchos periodistas. Me acuerdo del caso de Hernán Funes en la ciudad de Rosario. Y además de eso, lo que sí teníamos pruebas, y por eso algunos de nosotros lo denunciamos en la justicia, era de que en la gestión de Marcelo Saín se intentaron hacer compras ilegales y licitaciones ilegales. En mi caso denunciamos penalmente a ese hecho porque tuvimos en la provincia de Santa Fe un caso como este intento de compras a Israel, donde una empresa intenta frenarlo y la propia justicia para una licitación después de mucho tiempo porque entendía que estaba totalmente dirigida. Te hago un paréntesis. La justicia no la frenó, lo frenó el propio Estado provincial a través del dictamen de la Fiscalía de Estado y después del Ministerio de Economía. La justicia lo frenó. Antes lo desaconsejaron el Ministerio de Economía. Está bien, pero aún así el Ministerio y el propio gobernador decidió continuar con esa licitación. Que eso versa, digamos, el exactamente, versa hace un planteo. Existe ese dictamen que vos decís, pero eso no lo frena. La que lo frena después es la justicia contencioso administrativa, que decide decir, esta licitación no se puede hacer en estas condiciones. A pesar del planteo de la Fiscalía de Estado, etcétera, ¿se seguía adelante con el proceso? Se seguía adelante, entonces digo, a pesar de eso, Perotti decidió seguir adelante con una licitación investigada que hoy está en la justicia y hoy las armas no están en la provincia de Santa Fe porque estaba investigada, y a pesar de eso, Perotti mantuvo a esos funcionarios en los mismos lugares prácticamente durante un año. Entonces, estamos hablando de una licitación que está investigada por corrupción y que pareciera que el gobernador mira para otro lado, como mira para otro lado en todas las causas que requieren explicaciones en este gobierno. Y licitaciones que siguen abiertas incluso ahora. Que siguen abiertas y lamentablemente no hay ninguna terminada. Si prosperaría, ya que estamos en este tema, si prosperaría la causa del espionaje o la asociación ilícita o el peculado, lo que sea, y más las armas,
la compra, la tentativa compra de armas al grupo Patagonia, digamos, ahí podría existir una responsabilidad penal para un conjunto de exfuncionarios del gobierno de Perotti. Ahora, lo del espionaje es hiper grave, y teniendo en cuenta si eso se llegase a corroborar, ¿vos pensás que se estaría en el umbral de un juicio político al gobernador? No digo de responsabilidad penal al gobernador, pero de un juicio político a la figura del gobernador, ¿o lo ves medio lejano todavía? Mira, en primer lugar, nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que haga la justicia y queremos saber efectivamente en qué está la justicia y saber qué pruebas tienen para poder determinar y decirte una opinión. Estamos muy preocupados por el tema. Ahora, si esto se demuestra, lo que no tengo duda es que el gobernador tiene una responsabilidad. Política de Por ninguna. supuesto que política, que debería ya estar dando explicaciones, pero que una vez pasada y que sepamos qué está diciendo la justicia, el gobernador tiene una responsabilidad política que tiene que hacerse cargo, porque esto ocurrió en el gobierno de Omar Perotti y ocurrió con funcionarios que puso Omar Perotti y que defendió durante mucho tiempo a Omar Perotti. Sí, lo que pasa es que si vos vas cuestionás la responsabilidad política del gobernador, lo pones a Santa Fe en una lógica muy cercana a la intervención federal. Yo lo que puedo decirte es que Santa Fe, después de mucho tiempo de gobiernos transparentes, honestos y de diálogo, hoy Santa Fe está en una crisis institucional que es enorme y que es producto de la propia interna del peronismo, pero también del desmanejo, de la falta de gestión y de la falta de voluntad política de este gobierno de Perotti. Hoy nos encontramos en una crisis en todo punto de vista y creo que el peronismo alguna vez tendría que hacerse cargo. Juani, te recordaba, yo no lo recordaba, que vos integrás la comisión de acuerdos. Sí, exactamente. Vos sabés que nosotros hablamos siempre, bastante seguido, de la comisión de acuerdos y su funcionamiento. ¿No te parece que debería haber alguna endija institucional para que no sea tan secreto lo que pasa ahí adentro? Y que el dictamen de 12, en teoría de máxima, ¿no?, o de 6, de 8, 9 o de 5 legisladores, sea lo que se discute en una asamblea y casi que sea a libro cerrado o a paquete cerrado esa discusión, que no sepamos, digamos, el contenido de una entrevista a un aspirante a ser ministro de la Corte o titular de... Ojalá hubiera vacantes para ser ministro de la Corte. Sí, sí. Probablemente lo haya. Vamos a ver. Y hay una mujer ahí señalada. Pero el caso de un vocal del ENRES o un juez de grado, ¿no te parece que eso debería ser de acceso público? Sí. Sin llevarlo al extremo, decir todo debe ser público, pero sin llevarlo a ese extremo. ¿No te parece que todo lo que sucede ahí debería ser público? Sí. Y sin embargo todo es secreto. ¿Y cómo lo tomás vos a eso? ¿Cómo te afecta a vos personalmente o desde el rol que tenés como legisladora? Mira, yo creo en el acceso a la información pública y en que todos los actos de gobierno, sea de cualquier poder, tienen que ser públicos. Cuando hablamos de concursos, por supuesto que atraviesan distintas etapas y si bien esas etapas se supone que son públicas, no estamos viendo que los sorteos de los jurados sean públicos, no estamos viendo que los exámenes tampoco sean públicos y que las entrevistas en el Poder Ejecutivo sean públicos. Aún así, coincido en que deberían ser públicos. Nosotros nos toca hoy ocupar un rol desde la legislatura y desde la Cámara de Diputados, que es de minoría. Somos solamente 2 socialistas en una comisión que está compuesta por 12 miembros, que preside una vez un diputado y una vez un senador. Y por supuesto que siempre hacemos planteos y requerimientos en términos de la publicidad de los actos. ¿Te gustaría que sea todo, te gustaría que deje de serlo? ¿Y eso cómo se lograría? Hay que cambiar el reglamento sí, hay que interno. cambiar el reglamento interno. Nada más, no Sí. hay que ir a una ley, un cambio Hay de la que cambiar el Constitución. reglamento que es de la Asamblea y no de una Cámara, exactamente. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Reunión entonces con Laña hoy. Hoy a las 17 horas en el 17 recinto de la horas. Cámara. Bueno, Exactamente. expectativa, me imagino, ¿no? La expectativa y sobre todo ojalá que el AñA nos traiga todas las respuestas que queremos porque, digo, se supone que estamos todos por lo mismo y los santafesinos la están pasando mal, entonces requiere de acciones mucho más rápidas. Gracias por venir. Gracias.